Mi nombre es Alba Carrero, soy estudiante de la especialización de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta. Este video es en respuesta a una actividad asignada por el profesor abogado especialista Nicolás Daniel Castro Delgado de una de las materias de los derechos humanos, específicamente sobre el Sistema Especial de Protección sobre los Derechos Humanos. La primera pregunta asignada por el profesor es sobre la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, ratificada por 149 Estados parte, define el término refugiado y establece los derechos de las personas refugiadas, así como las obligaciones de los Estados para su protección. El principio fundamental que se desprende de la Convención de 1951 es la no devolución, que afirma que una persona refugiada no debe ser devuelta a su país donde se enfrenta graves amenazas a su vida o a su libertad. Este principio ya se considera una norma de derechos internacionales. La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es el guardián de la Convención de 1951 y de su protocolo de 1967. Según establece la Convención, los Estados tienen la obligación de colaborar con ACNUR para garantizar que los derechos de las personas refugiadas se respeten y se protejan. La segunda pregunta asignada por el profesor es sobre la situación de los migrantes venezolanos. Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad, las amenazas y la falta de alimentos, medicinas y servicios. Con más de 7 millones de venezolanos fuera de este país, la mayoría las cuales viven en América Latina y el Caribe, se ha convertido en una de las crisis de desplazamiento de mayor magnitud del mundo. En el pasado, Venezuela dio acogida a muchos migrantes de los países latinoamericanos y de todo el mundo. Ahora, de acuerdo con datos de los gobiernos de los países de acogida, el número de refugiados y migrantes de Venezuela son más de 7 millones de personas en todo el mundo. En consecuencia, se trata de la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud a nivel mundial. Un número importante de personas refugiadas y migrantes de Venezuela requieren protección internacional. Muchas personas refugiadas y migrantes de Venezuela se encuentran en situación de pobreza extrema, y esto se incrementó con la pandemia del COVID-19, donde agravó las circunstancias que ya eran difíciles. Muchas familias se han visto obligadas a reducir su consumo de alimentos y han adquirido deudas para poder subsistir. Además, corren el riesgo de ser desalojadas o explotadas y se enfrentan a riesgo de protección. La tercera pregunta asignada por el profesor es sobre el Estatuto de Roma. Este estatuto es un instrumento constituido de la Corte Penal Internacional que fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998 durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de la Corte Penal Internacional. La Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto de los siguientes crímenes: crímenes de guerra, crímenes genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes